Hola chicos, ¿me escuchan bien? Buenas, sí, sí. ¿Cómo están? Bueno, esperemos a que lleguen sus compañeros. Ya empezamos.
Muy bien. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Empezamos entonces. Muy bien. A ver. Muy bien. Empezamos acá. Pingui, 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 pingui. Muy bien. Perfecto. Hasta la clase pasada, perdón, habíamos presentado el modelo de ejercicio de propuestas y las implicancias que eso tenía para, vamos a decir así, el estudio de una economía abstracta, ¿no? Las ventajas que tenía tener un modelo de agentes heterogéneos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar ese modelo para tratar de entender cuáles son los efectos del tercer gran instrumento que tiene el Tesoro, que son las operaciones de baja línea. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, vamos a decirlo así, la forma en la cual uno puede enfocarse con estos problemas es si existe necesidad de intervenir. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, existen instrumentos y esos instrumentos los vamos a usar si son necesarios. En particular, vamos a usar la deuda pública solo si es necesario. ¿Qué quiere decir con esto? Si la economía descentralizada genera una asignación que puede ser mejorada. En ese sentido, tenemos que definir con mucho cuidado qué es que la asignación sea mejorada. A ver cómo hago esto. Ahí está. Y para eso tenemos que definir un criterio de asignación eficiente. Entonces, primero vamos a definir una situación en la cual hay una economía que no tiene mercado, cuya asignación se obtiene centralizadamente. Nosotros, eso ya estaba en el capítulo 1 de Williamson, simplemente lo vamos a refrescar. Es simplemente pensar en un mecanismo de asignación que prescinde de los precios para coordinarse y que como tal tiene un tipo de asignación que es eficiente. ¿En qué sentido? En que esa asignación no se puede mejorar sin desmejorar a alguna gente. Entonces es una distribución de recursos que deja a todos más o menos, entre comillas, contentos, y no existe ninguna redistribución que sea implementable. ¿Qué significa eso? Que no existe ninguna redistribución que deja a todos los agentes igual de bien y mejora al menos uno. ¿Sí? O deja a todos estrictamente mejor. ¿Sí? Lo cual es muy exigente. Lo que vamos a hacer, lo vamos a relajar un poquito, vamos a decir, bueno, mira, dame una asignación o mostrame una asignación que no puede ser mejorada en un sentido más débil. Esto es, no existe ninguna otra asignación que puede dejar a todos igual de bien y mejora al menos uno. ¿Qué significa eso? Que la asignación es centralizada y al mismo tiempo esa reasignación es eficiente. ¿Qué significa que es centralizada? Que prescinde de los precios para coordinar al mercado. No hay mercado y es una asignación que prescinde de los precios a la hora de asignar recursos. Por eso se le dice centralizada en contraposición a una asignación descentralizada que requiere de los precios como un mecanismo de coordinación. Entonces, esa es la primera característica que tenemos que pensar. Para pensar la política fiscal, y subrayo, para pensar la necesidad de intervención, en particular con operaciones debajo de la línea, primero tenemos que ver que la asignación descentralizada, que se coordina a través de precios en un mecanismo de mercado, puede ser mejorada, en particular por acción gubernamental. Entonces, primero tenemos que comparar la acción descentralizada con la acción centralizada que por construcción va a ser eficiente. Tenemos que primero entender bien qué significa que la economía es eficiente. Segundo, vamos a comparar esa asignación eficiente con la asignación descentralizada. Y si no fuera igual, vamos a ver que existe espacio para que haya intervención pública. Y la intervención pública va a ser con operaciones debajo de la línea. Entonces vamos a entender a la política fiscal como un vehículo para acercar a la economía descentralizada a un óptimo de Pareto. Entonces, en ese sentido va a ser normativamente deseable porque voy a generar una redistribución de recursos que va a dejar a todos igual de bien y va a mejorar al menos uno. Porque voy a aproximar
a la economía a una asignación paretiana, y la asignación paretiana, por definición, no tiene ninguna reasignación que cumpla ese criterio. La economía descentralizada, como no es paretiana, sí tiene ese tipo de asignaciones, que son asignaciones muy virtuosas porque no tienen costo político, básicamente porque no jodo a nadie y mejoro a alguno. Entonces, desde el punto de vista de la implementación política de la política fiscal, digo, me refiero a la política del Congreso, de la política fiscal, este tipo de políticas fiscales son muy deseables porque implican un tipo de mejora que no tiene roces con la sociedad, entre comillas, ¿no? O básicamente yo no jodo a nadie y mejoro a alguien, entonces nadie se queja, ¿no? Entonces, identificar este tipo de políticas es bastante importante porque es una forma barata de tener una intervención pública limpia. Habiendo dicho todo esto, no es fácil encontrar estos los datos, pero es una forma de pensar un diseño óptimo de política económica, cosa que no habíamos hecho hasta el momento, ¿sí? Entonces, repito, vamos a presentar un benchmark idílico, que es una economía que no se puede mejorar. Esa economía que no se puede mejorar va a ser nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque es una asignación eficiente. ¿Por qué? Porque esa asignación eficiente atrás tiene una función de bienestar social que se puede maximizar. Entonces, una asignación Pareto eficiente, bajo ciertas condiciones, es maximizadora de bienestar social y, por lo tanto, es una situación deseable para la sociedad. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Una vez que tenemos identificado nuestro objetivo, vamos a ver cómo lo obtenemos. Y para eso tenemos que ver dos cosas. Uno, cuánto dista, si es que dista, la economía descentralizada. La economía descentralizada, esto es, cuánto dista la asignación de mercado de la asignación idílica, y cómo podemos corregir los precios para llevar la economía descentralizada, que tiene precios, a la economía idílica, que no tiene precios, ¿no? De forma tal de tener una forma de implementar una política de primer mejor. Así que es algo bastante, vamos a decirlo así, deseable desde el punto de vista normativo, ¿tá? Entonces, repito, paso a seguir. Primero, definimos el óptimo de Pareto para estas economías, que va a ser nuestro objetivo. Después definimos la economía descentralizada con impuestos y con gastos. Y después vemos cómo podemos llevar la economía descentralizada con acción gubernamental a nuestro benchmark idílico, de forma tal de tener un diseño óptimo de la política fiscal. Y en todo caso, en un caso particular, vamos a ver cuál es el instrumento necesario para poder llevar la política económica a buen puerto, en particular la política fiscal debajo de la línea. El instrumento que vamos a usar va a ser la deuda pública. Vamos a ver que con la deuda pública es suficiente para reasignar recursos de forma tal de llevar a la economía descentralizada a una situación idílica. ¿Se entiende a dónde estamos yendo? Muy bien, arrancamos entonces. Aquí, muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es definimos una asignación paretiana en esta economía. Una asignación paretiana es una asignación centralizada, y como asignación centralizada no va a necesitar de un mecanismo de precio para ser realizada. O sea, básicamente va a ser un mecanismo de asignación centralizado en contraposición al descentralizado. Entonces voy a asumir que existe un señor o señora, que le vamos a decir planificador, que asigna centralizadamente los recursos, esto es el producto, entre firmas, inversión, o vamos a decir así, consumo y no consumo. Y dentro del consumo de jóvenes y el consumo de viejos, ¿sí? Entonces, básicamente va a destinar un nivel de capital, y ese nivel de capital va para un nivel de inversión, y ese nivel de inversión va a sostener un nivel de capital, y ese nivel de capital va a repetir un nivel de producción que al mismo tiempo se va a distribuir entre jóvenes y viejos. No va a haber un mecanismo de mercado, por lo tanto no va a haber firmas, no va a haber familias, no va a haber salarios, no va a haber tasa de interés. No va a haber ni mercados ni precios. Simplemente una asignación centralizada con un criterio normativo deseable que voy a definir a continuación. ¿Sí? Es una economía normativa centralizada. ¿Está? La idea es justamente prescindir del mecanismo de precios para ver dónde falla el mecanismo de precios. Estoy buscando una forma de asignación que es superior desde el punto de vista normativo potencialmente a una economía descentralizada. ¿Sí? Entonces, mi única restricción va a ser la restricción de factibilidad o la condición de conservación, que dice que
todo el producto que tengo lo tengo que separar entre consumo y no consumo, y ese no consumo va a sostener un nivel de capital, y ese nivel de capital va a permitir el consumo del lado de la disponibilidad de los bienes. Entonces, voy a tener que ver cómo reparto el consumo del no consumo. El no consumo va a ser inversión, la inversión va a ser capital, el capital va a ser producción, la producción va a sostener el consumo. ¿Sí? Y eso es todo lo que voy a hacer. Y eso va a estar representado por la ecuación 19, que es la condición de conservación. Nada más. ¿Sí? Esta es la inversión, que la reemplacé por red de inventario permanente por su nombre y apellido. Tengo el consumo de jóvenes y el consumo de viejos. Todo está expresado en términos per cápita. ¿Sí? La condición de conservación es simplemente producto igual a consumo más inversión, y lo único que tiene que hacer el planificador es decirme cómo reparte el consumo y la inversión, de forma tal de que la inversión sostiene el producto a través del capital y al mismo tiempo plantea una distribución intratemporal entre los jóvenes y los viejos. O sea que básicamente tiene que ver cómo distribuir o cómo asignar los recursos de forma tal de tener un nivel de capital que le permita sostener cierto nivel de producción, y al mismo tiempo ese nivel de producción le permita sostener cierto nivel de consumo agregado, y al mismo tiempo cómo distribuye el consumo entre jóvenes y viejos. ¿Sí? La forma más directa de definir una asignación eficiente es a través de la definición de un óptimo de Pareto. Y esto es simplemente definicional. Primero lo cuento y después lo explico. ¿Sí? Voy a decir que una asignación es Pareto eficiente, perdón, esta canasta es Pareto eficiente, o esta secuencia es Pareto eficiente, si no existe otra secuencia que le gana. ¿Qué significa que le gana? Que es deseable débilmente para todos los agentes, y al mismo tiempo es estrictamente deseable para al menos uno. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de las canastas que son factibles, siendo factibles aquellas que satisfacen 19, aquellas que satisfacen la condición de conservación, decime cuáles son las mejores. ¿Y cuáles van a ser las mejores? Aquellas que no pueden ser reasignadas en forma eficiente. ¿Qué significa una reasignación eficiente? Una redistribución de recursos que deja a todos igual de bien y al menos mejor aún. ¿Sí? Esto que parece muy complicado se puede resolver en forma bastante sencilla a través de un problema de optimización. ¿Sí? Si nos concentramos en el estado estacionario y nos olvidamos de la dinámica, la condición de conservación 19 que se colapsa a 20, y las funciones de utilidad se pueden reagrupar. ¿Qué quiero decir con esto? Supóngase que yo tengo la función de utilidad de una dinastía. Esa función de utilidad va a tener el consumo de jóvenes de T y el consumo de viejos de T más 1. En paralelo, voy a tener la de la generación T menos 1, que va a tener el consumo de los jóvenes de T más 1 y de los viejos de T. Ahora bien, teniendo en cuenta que para las preferencias que estamos manejando hay separabilidad aditiva, esto es U de C más beta de U de CT más 1, yo puedo reagrupar de forma tal de juntar en el mismo periodo la utilidad de los jóvenes de T y la utilidad de los viejos de T menos 1. Perdón, de T. ¿Sí? Porque va a estar multiplicada por el factor de descuento. El truco es olvidarse del periodo de tiempo y pensar que esa función de utilidad tiene la forma U de CT más beta de U de CT más 1. ¿Sí? Ahora, eso es para una dinastía particular. Ahora, cuando yo me olvido de la dinastía particular y la solapo en un mismo periodo, coincide el consumo de joven de T y el consumo de viejo de T. Pero ese consumo de viejo de T está multiplicado, está ponderado o está evaluado con beta por U de COT, donde COT es el consumo de viejos de T. Entonces yo lo único que hago es agrupo intratemporalmente todos los periodos, periodo a periodo, de forma tal de que sumo las utilidades intratemporalmente de todos los agentes que conviven.
¿Sí? Cuando yo hago eso, voy a sumar CYT, U de CYT más beta de UCOT. ¿Sí? Pero como esas preferencias no dependen del tiempo y son la misma función, esa función de utilidad es exactamente la misma que uso para evaluar la dinastía, con la única distinción de que en lugar de evaluar el consumo del periodo T más 1 de los viejos, lo hago con el consumo de los viejos de T. Siendo así, yo puedo agrupar intratemporalmente, periodo a periodo, y tener exactamente la misma función de utilidad que uso para evaluar la dinastía, para evaluar el consumo intratemporal o agregado. Es esta función de aquí. Esta función de aquí no es otra cosa que la que ya conocen ustedes, que es algo, perdón, que no es otra que U de C Y más beta de U de C O. Como prescindí del tiempo, colapsé todo un periodo y como todos los periodos son iguales, puedo hacer réplicas de todos los periodos de forma tal de transformar un problema infinito de infinitos periodos en un problema estático periodo a periodo. ¿Sí? Eso que parece muy complicado, si miran un poquito las ecuaciones debería salir bastante fácil. Si no me creen, mírenlo Williamson. Si no me entendieron, me lo preguntan. De fondo, lo único que estoy diciendo es que una asignación Pareto eficiente en estado estacionario resuelve este problema. Es el... ¿Es un poquito abstracto? Sí. ¿Se pueden perder un poco? Sí. ¿Lo pueden entender de primera mano? No. Entonces, la idea es que la clase de hoy ustedes se vayan un poquito preocupados y digan, la verdad no entendí una mierda, al menos de esta parte, vayan a su casa, agarren el Williamson y lo miren, porque después cuando yo hago preguntas en el examen, no las contestan, no se quedan pelotudeando en Narnia y tengo 23 aplazados con 52 alumnos. ¿Sí? Entonces, simplemente para que se tomen en serio el ejercicio de repasar estas cosas que no son difíciles, pero la primera vez que uno los ve parecen muy abstractas. Lo importante es para qué estamos usando esto. Estamos usando una asignación Pareto eficiente para tener un benchmark idílico, alguna referencia idílica a la cual yo me quiero acercar. Y esa referencia idílica tiene un contenido normativo muy fuerte, que es una forma de asignación que es imbatible. ¿Imbatible en qué sentido? Que no hay ninguna reasignación que la mejora. ¿Qué significa que no hay ninguna reasignación que la mejora? Que no puedo tomar recursos de un agente, asignárselos a otro, sin empeorar a algún agente al menos. Entonces no existe ninguna reasignación que domine estrictamente a la Pareto eficiente y por lo tanto me quedo con esa asignación. ¿Sí? Esa asignación es maximizadora de la función de utilidad y en ese sentido pasa que me tengo que ir un poquito abstracto y no tengo ganas, me parece que no corresponde para el curso, pero básicamente esto, ¿sí? Negar que existe una canasta con gorrito es afirmar que la canasta sin gorrito es maximal, por definición. O sea, básicamente, si 19 es el conjunto factible, la no existencia de ese gorrito es afirmar que C o que las canastas sin gorrito son maximales. Y es la definición de maximal. Pasa que a veces, dependiendo de cómo sintieron con matemática o no, esto les va a sonar chino. ¿Sí? Pero básicamente, un maximal no es otra cosa que en un conjunto factible, es una canasta que con un criterio objetivo no puede ser vencida, sujeto a esa restricción. Adentro de ese conjunto factible le gana a todas. ¿Qué significa eso? Que no existe ninguna otra canasta que le gana, sujeto al conjunto factible. Bueno, entonces básicamente estoy diciendo que no existe ninguna canasta con gorrito. Y eso negar que existe una canasta con gorrito es afirmar que existe un maximal. ¿Un maximal de qué tipo? De este.
hay algo que... Ahí voy, Luca. Hay algo que la gente que hace sociales nunca entiende. Lamentablemente en Colombia tenemos mucha gente que debería estar haciendo sociales y está acá dando vuelta con teño y con mucha plata para asignar para sus investigaciones. Pero en general esa gente, digamos, no entiende o no quiere entender que hay cosas que son mucho más sencillas de comunicar a través de la formalidad. Y hay conceptos que solamente son asequibles a través de la formalidad. Puede ser que a ellos no les interese, porque básicamente hacen ciencias sociales blandas y hacen antropología. No, bueno, hacen sociología, bueno, hacen estudios de campo, bueno. Ahí no necesitas eso porque no necesitas tanta estructura porque tus razonamientos no son tan complejos, ¿sí? En el sentido de no son tan articulados lógicamente. No quiero decir que son, no quiero ser peyorativo. Quiero decir, no son lógicamente articulados, sino que simplemente son bastante sueltos y vos tenés mucha libertad para moverte y así te movés, porque te movés sin estructura. Cuando te metes en un mundo estructural, en un mundo con estructura, a veces la matemática ayuda mucho. Un caso típico es el de definición de Pareto eficiente. Si yo te quiero explicar lo que es Pareto eficiencia desde el punto de vista de la teoría de conjunto, estoy media hora. Si te quiero explicar lo que es la Pareto eficiencia desde el punto de vista normativo, estoy media hora. Si te lo quiero explicar de lo que es un maximal, te lo explico en 30 segundos. Entonces, ahí es donde yo digo, y si no le entendés, capa, se fierro. No hay mucha opción. Dale toda la vuelta que quieras, pero la forma más fácil es entrenar, no tenés que hacer matemáticas, si no, no va. En este caso, la forma más fácil es pensar en términos abstractos, ¿no? Es pensar la definición de maximal y sale. Si no, te va a costar un poco más. Entonces, yo traté de darle las 3 definiciones que conozco, o las 3 formas de abordarlo posibles. A mí me sienta más cómoda la última, que es la de maximal. Pero es cierto que hay otras formas de pensarlo, que es la axiomática, que es la primera, la normativa, que es desde el punto de vista de la reasignación, que es algo más cualitativo, o del punto de vista estrictamente formal, que tiene que ver con la existencia de un maximal. Como sea que fuera, la solución a 20 se caracteriza por 21 y 22, que es simplemente las condiciones de primer orden, y es la forma en la cual nosotros vamos a caracterizar una canasta Pareto eficiente que va a ser nuestro objetivo de política económica. Ahora sí, Lucas, perdón. Preguntame lo que necesites. Esta maximización de la utilidad no terminé de entender entonces si es o no la utilidad intratemporal. O sea, Es la ok, utilidad intratemporal porque vos tenés aditividad separable y podés agrupar las dinastías que coinciden en el mismo periodo utilizando la misma función de utilidad que usás para evaluar la utilidad dinástica. ¿Qué quiero decir con esto? Con la misma función que usás para evaluar la felicidad o la satisfacción de la generación T, usás esa misma función para evaluar la satisfacción de la sociedad en el periodo T, que son los convivientes del periodo T. En lugar de evaluar intertemporalmente la dinastía, utilizás esa misma función para evaluar a los convivientes del periodo T. Entonces, en lugar de usar una función para evaluar intertemporalmente una secuencia, la usás para evaluar intratemporalmente un vector. ok. ¿Sí? No te convencí mucho. Sí. Pero no me quedan... la palabra dinastía me hace un poco de ruido. No sé a qué te referís con... O sea, los que nacieron en la misma... Sí, los que, si no te gusta dinastía, decirle cohorte. Ok, creo que ahí va. Si no querés decir cohorte, decirle generación, la que te guste. Sí, creo que ya entendí. ¿Tá? Una es más del Señor de los Anillos, si querés, pero la otra es más pedestre. ¿Tá? Sí, medio medieval. Sí, claro, exactamente. La que te quede más cómoda. ¿Tá? Si querés decirle cohorte, le decís cohorte. Si le querés decir dinastía, le decís dinastía. Si le decís generación, le decís generación. Lo que te quede cómodo. Pero son todos los pibes o pibas que nacieron en T y que van a vivir hasta T más 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí el problema. La caracterización es directa, es simplemente las condiciones de primer orden. Lo que me interesa es ver qué pasa cuando anidamos las dos condiciones. Noten
que al utilizar 21 y 22 en forma conjunta, obtengo algo que se parece mucho a una ecuación de Euler. ¿Sí? En la cual yo digo que el consumo de joven tiene que estar arbitrado con el consumo de viejos en una situación en la cual algo que se parece a la tasa de interés, que no es la tasa de interés, sino es el producto marginal del capital, es igual a la tasa de crecimiento de la población. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que puedo, de alguna forma, reasignar recursos entre jóvenes y viejos con un rendimiento igual a n. ¿Sí? Noten que beta está ahí, porque básicamente la utilidad marginal de... La utilidad marginal de CO tiene adentro beta, o sea que por acá está beta, pasa que está colapsado acá adentro, pero esto debería ser... Esto debería ser beta por U' chiquita, instanciado en CO, todo multiplicado por 1 más n. ¿Sí? Entonces, el beta está ahí, está acá. Pero omitiendo el beta, esto se parece mucho a una ecuación de Euler y como tal se parece a una ecuación de arbitraje. Lo que pasa es que como no hay un mercado, no es un arbitraje, es una ecuación de eficiencia en la asignación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo le voy a sacar recursos a los jóvenes, cuando se los doy a los viejos, le voy a poder más que asignar un recurso. ¿Qué quiero decir con esto? Por cada recurso que yo le saco al joven, le puedo dar al viejo más de un recurso. En ese sentido, 1 más n viene a cumplir el rol del rendimiento, pero no de una operación de mercado, sino de una operación de reasignación. Entonces, lo único que estoy diciendo es que si yo le saco un pedacito de fruta al joven y se lo asigno al viejo, como hay menos viejos que jóvenes, por cada gotita de fruta o por cada pedacito de fruta que yo le saco al joven, le voy a poder dar más a cada viejo porque son menos. Ese n que viene a cumplir el rol de tasa de interés en una ecuación de Euler, que implica un rendimiento asociado a la postergación en una economía de mercado, en el caso del consumo y el ahorro es claro, en este caso particular viene a representar el rendimiento de la reasignación. Entonces, lo único que estoy diciendo es que la persona que reasigna recursos tiene la virtud o la posibilidad de sacar recursos de los jóvenes, pero reasignarlos, o sea, sin precios, o sea, sacárselos a los jóvenes y transferírselos a los viejos o dárselos a los viejos, y eso va a implicar que le va a poder dar más a los viejos de lo que le sacan los jóvenes. Por supuesto, como los viejos tienen beta adelante, hay una tensión en esa política redistributiva, ¿no? Porque los viejos valoran menos el consumo que los jóvenes porque son viejos y tienen adentro el factor de descuento por construcción. Entonces, ahí está casi la misma disyuntiva, pero en lugar de usar una lógica de mercado, uso una lógica de redistribución centralizada, ¿sí? Que va a ser bastante importante porque después voy a tener que tratar de replicarla, ¿no? Pues básicamente voy a querer que ese rendimiento de la reasignación después se observe en el mercado a través de un activo financiero. ¿Sí? Porque en todo caso, cuando yo conecte jóvenes y viejos, lo voy a poder conectar a través de un activo que rinde esa tasa de interés. Entonces voy a replicar el mecanismo, perdón, voy a replicar la eficiencia del mecanismo de reasignación cristalizado en N a través de un mecanismo de mercado que tiene forma de tasa de interés con un instrumento que son los bonos. ¿Se entiende dónde estamos yendo? Ahora te contesto, León. ¿Se entiende dónde estamos yendo más o menos? ¿Sí? Bien, León, adelante. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, claro. O sea, acá la segunda condición de primer orden es que la productividad marginal del capital es igual a la tasa de crecimiento de la población. Literalmente. ¿Cuál es la intuición conceptual? La intuición es la que te estoy dando cuando la juntás con 21 y 22. Te estoy diciendo que vos vas a querer, cada vez que sacás recursos de los jóvenes, dárselos a los viejos, y esa redistribución te va a rendir más de que si se la dejás a los jóvenes, porque como hay más jóvenes que viejos, sacarle una gota al joven implica que le vas a dar más de una gota al viejo. ¿Sí? Okay. En ese sentido, es simplemente eso. Desde el punto de vista
de qué significa esa derivada surge de la ecuación 20. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único que estoy diciendo es que por condición de conservación, esto se tiene que satisfacer. Entonces, ¿cómo? Esto es independiente del capital. Lo único que voy a hacer cuando cambio el capital es simplemente moverme del lado izquierdo de la expresión. Entonces, cuando subo el capital, todo ese capital que subo y todo ese ingreso que subo tiene que ser absorbido o compensado por el lado izquierdo, que básicamente representa la inversión de reposición. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No me quiero poner muy abstracto, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más sencillo posible. Vos estás en un estado estacionario, ¿verdad? Si estás en un estado estacionario, la inversión de reposición tiene que ser tal que tiene que reponer exactamente lo que se rompe. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, como no estamos jugando con la depreciación, vos tenés que generar recursos y esos recursos que generás cuando cambiás el capital tienen que ser absorbidos para no sacar la escala de la economía. Y eso tiene que ver con el lado izquierdo de la expresión. El lado izquierdo de la expresión, cuando vos haces un diferencial total, tiene que ser 0. Porque no querés cambiar la cantidad total de recursos porque estás en estado estacionario. Todo lo que subís de un lado se absorbe del otro. ¿No? Entonces, vos básicamente, como no querés cambiar la escala de la economía, cada vez que subís recursos, tiene que subir el nivel de reposición que necesitas para mantener esa economía funcionando. Entonces, todos los recursos que suben implican más capital y ese mayor capital implica mayor inversión y el nivel de consumo no cambia. Entonces, el lado derecho, que es el nivel de consumo agregado, se mantiene constante, por definición está estacionario, y eso implica que cada vez que vos aumentás recursos, esos recursos los absorbe la inversión de reposición de forma tal de no cambiar la escala de la economía. Esa es la intuición estricta de 22. Es un poco más sofisticada que la intuición que te estaba dando de 21 y 22, pero ya que la pediste, la tengo que dar. Sí, ahí con lo del estado estacionario me quedó un poco más claro. ¿Está bien? Sí, gracias. Muy bien, de nada. Vos te metiste ahí, ¿eh? Nada, al margen. Muy bien. No, me encantan, no tengo problema, pero después no se quejen de que la clase se pone... son buenos alumnos, está claro, y están interesados en la materia, me parece fantástico. Pero a veces pasa, cuando a veces preguntas que son sofisticadas, la respuesta es sofisticada. No tengo más que decirte eso. Fue muy buena la pregunta. Y lamentablemente, no sé si la respuesta fue muy buena, pero no tenía una mejor forma de decírtela sin ir a un concepto que es un poquito abstracto, perdón. No se me ocurrió una forma más en el llano de bajarla, perdón. Si se me ocurre te la digo, pero esa es la que yo sé. Igual, o sea, me quedó más claro. Bueno, me alegro entonces. Me alegro entonces. Listo. Seguimos entonces. ¿Está? Muy bien. Ahora, hasta aquí fue lo que tiene que ver con la economía centralizada. Ahora vamos a la economía descentralizada. A diferencia de lo que vimos en la clase pasada, esta economía descentralizada tiene impuestos y tiene un accionar gubernamental. ¿Está? Entonces, vamos a ir un poquito más rápido porque ya lo hicimos, pero hay que ir un poquito paso a paso porque, como siempre, la chicha está en la condición de conservación del capital. Así que vamos a ir un poquito despacito. En esa condición, todo lo demás va a ser canónico. ¿Está? Entonces, este va a ser el problema de maximización de los hogares. El de las firmas va a ser igual. La única diferencia es que ahora tengo un impuesto que antes no tenía. Pero todo lo demás es igual. ¿Sí? Esto es simplemente maximizar utilidad sujeto a las restricciones de flujo, que 1 y 2 que están anidadas en las funciones en la función de utilidad, de forma tal de que esto es el consumo de joven y esto es el consumo de viejo. ¿Sí? Simplemente reemplacé la restricción de flujos ahí y la única diferencia con lo que vimos antes es que ahora aparece este bichito de acá, que es el impuesto que vos le cobrás a los jóvenes que trabajan. Nada más. Esto es lo que caracteriza la optimización de los hogares. La optimización de las firmas es idéntica. Entonces, un equilibrio general se define como una secuencia de canastas que es óptima para los hogares, en azul, subrayado, que es óptimo para las firmas, idéntico a la clase pasada, y que al mismo tiempo es factible. Las condiciones de factibilidad son un poquito distintas a las que habíamos definido antes. Trabajo es igual,
Bienes es igual con el error de tipeo que arrastramos de la clase pasada. Acá falta la inversión sumando, pero ya lo aclaré. Un detalle importante, no hay gasto público. Si hubiera gasto público, acá tiene que estar también sumando el gasto público, no solamente la inversión. Pero la falta de gasto público no es un error, porque el gasto público es cero. Es una economía simplemente de redistribución. Cobra impuestos y esos impuestos se redistribuyen y se financian con deuda, no hay gasto. Esto, capital e interés, y eso lo va a pagar con impuestos o con más deuda. No hay gasto público. ¿Está? Es una economía pura bajo la línea. Hasta ahí no hay nada. No, si quieren pueden pasar para allá restando y tienen básicamente que el único gasto que está es el asociado a los intereses de la deuda y eso se cubre con impuestos, ¿sí? Porque B negativo es deuda, entonces T menos RB es el resultado financiero, y el resultado financiero se financia con más deuda, que es BT más 1 menos BT. Es eso nada más. B son activos y listo. ¿Alguna consulta respecto a esto antes de que pasemos a la del capital? ¿No? Bien. Perdón, déjenme corregir un detalle antes de que pasemos acá. De este lado de la restricción, ¿sí? Perdón. De este lado de la restricción están las aplicaciones, ¿sí? Si es deuda es positivo. De este lado están las fuentes, impuestos o deuda. ¿Está? De forma tal que uno puede reescribir esto en una forma canónica en la cual tiene el resultado financiero de un lado y los impuestos del otro. No hace falta, lo pueden hacer, no sé si les va a ayudar de mucho, pero esto no es otra cosa que una restricción de presupuesto del sector público canónico que no tiene G, dando vuelta. Todo lo demás es igual. La otra cosa a notar es que B es deuda. B mayor a 0 es deuda. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora vamos a la restricción del capital. Es la misma ecuación de fondos prestables de antes. Vamos a decir que los hogares esperan un periodo para encontrarse con las firmas que contactan en el periodo T, pero que están activas en el periodo T-1, y los recursos no consumidos, tardan un periodo en estar disponibles y ser contractibles por la firma en el periodo T+1. Eso es igual que siempre, ¿sí? O sea que básicamente, si esto fuera 0, estaríamos en la economía anterior. Ahora aparece la deuda. Entonces, ¿cuál es el rol de la deuda pública? Se mete adentro del mercado de capitales o adentro del mercado de fondos prestables, eventualmente desviando recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Si esta es la oferta de fondos prestables, esta es la demanda de fondos prestables. Entonces, cuando antes el único que demandaba fondos prestables era la firma, o el único que demandaba recursos no consumidos era la firma, o el único que esperaba por recursos no consumidos era la firma, ahora va a estar el gobierno que va a querer desviar parte de esos recursos no consumidos a fines no productivos, a fines redistributivos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer el Estado es se va a meter en el mercado de fondos prestables y va a decir, mira, todo este ahorro que vos tenías que iba 100% al mercado de capital y básicamente implicaba más producción y menos tasa de interés, ahora yo voy a poder intervenir de la forma que quiero, en particular con deuda, desviando parte de esos recursos o potenciándolos.
Sí, porque B puede ser negativo. Si B es negativo, es un activo del sector público. Si B es positivo, es un pasivo. Entonces, en todo caso, si el Tesoro toma deuda, básicamente esa deuda es un compromiso que toma con los jóvenes, que le dan los recursos, y esos recursos que se los da al sector, se los dan al sector público los jóvenes, no va a parar al sector privado, o en particular a la firma. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es, dado un nivel de recursos no consumidos, ahorro, eso puede ir a parar al sistema productivo, a través de la función de producción, genera producción, capital en el periodo siguiente, o puede ir a parar al gobierno, que básicamente desvía parte de eso, tomando esos recursos y reasignándoselos. ¿A quién? A aquellos a los que les deben. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a entender, es que el sector público lo que hace es tomar recursos de los jóvenes y se los termina dando a los viejos. ¿Se entendió? Y una pregunta, ¿se los da a los viejos de T o de T más uno? Claro, se los da a los viejos, se los da a los que son viejos en el periodo T. En Correcto. T, ok. ¿Y por qué es B en T más 1 en la restricción de capital, en la condición de capital? Porque es deuda que es contractible en T más 1 del periodo T, igual que el ahorro. El ahorro sí. O sea, básicamente son recursos que vos postergás hoy, pero están disponibles recién mañana. Es la misma secuencia temporal que usás para el capital. Sí, para el capital me queda claro, porque bueno, digamos Exacto, que es el tiempo que te va a armar sí. la máquina. Sí. Si no te metes en ese mercado, no podés desviarlo, ¿no? Sí. ¿Está? Ok. Pero a ver, lo que estamos diciendo es, si querés, es sutil la pregunta, es buena, pero es sutil. Suponete que yo me meto en ese mercado y digo, che, mira, vos tenés toda esta cantidad de plastilina que hoy día es nada. Tenés dos opciones, la dejás levar y se la das a la firma mañana, y la plastilina y el coco se transforma en motosierra, o me lo das a mí ahora y yo se lo doy a los viejos. Yo te pago la misma tasa de interés, ¿eh? Y como vas a estar indistinto, capaz que me lo das a mí, yo me meto en ese mercado y me doy vuelta por la ventanilla y se lo doy a los viejos que se lo comen en ese periodo y ya está. Intercedo en el mercado de capital para, de alguna forma, desviar los fondos de fines productivos y utilizarlo en fines redistributivos, que es lo que hace el sector público. Claro, tiene incorporada la tasa de interés que le va a devolver a los ahorristas. Exactamente. Claro, en equilibrio el rendimiento del capital va a ser igual al rendimiento de los bonos, si no podría haber dos activos en esta economía. Claro. Como hay libre movilidad de capitales, vos podrías moverte indistintamente entre capital y bonos, y en todo caso, si habría una cuña en el rendimiento, sería un problema, porque estarías completamente cejado. A ver una esquina. ¿Me entendés? Te irías solamente a un tipo de activo. Entonces, Sí. Entonces, por condición de un arbitraje, eso no puede pasar. Vos tenés el mismo rendimiento y estás indiferente y estás gustoso de darle lo que sea al gobierno de forma tal de que cumpla sus fines redistributivos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Perfecto. Muy bien. Creo que tengo preguntas. A ver. Acá. Sí, Luciano, perdóname. Sí, no, tranqui. O sea que el gobierno está en déficit. No, a ver, lo que digo es no necesariamente. Ok. Lo que digo es, el gobierno puede ser disuelto. ¿Está? Por construcción. Entonces tiene un compromiso. Ese compromiso tiene la forma de BT. 1 más RBT. Al viejo que le dio guita en el periodo anterior, o a la vieja que le dio guita en el periodo anterior, le tiene que devolver lo que le dio. ¿No? Porque el que fue joven ahora es viejo, pero tiene el mismo contrato. O sea, básicamente utilizó parte de sus recursos no consumidos para dárselos al gobierno, pero tiene un derecho contra el gobierno tiene una obligación contra los viejos. Y ese derecho se suple y esa obligación se cumple con recursos de los jóvenes actuales. ¿Me entendés?
Sí, entiendo. Es eso. Es simplemente decir que el gobierno no puede hacer default y que usa el ahorro o los recursos no consumidos de los jóvenes para pagar sus deudas que están en cabeza de los viejos. Entonces, al cumplir su restricción de presupuesto y su condición de transversalidad y al no hacer default, redistribuye. Porque al cumplir las deudas se las paga a los que tienen sus activas, a los que tienen sus deudas, y la deuda está en cabeza de los viejos. Entonces, al pagar la deuda, lo que está haciendo con recursos de los jóvenes está redistribuyendo, está conectando a los jóvenes y viejos. Está redistribuyendo y está generando un puente de liquidez entre dos generaciones que no se pueden hablar, porque había un default en el medio. Como el gobierno no hace default, arregla ese mercado. Claro, por eso. No necesariamente está en default. Ahí entendí. No. Nunca está en default. Okay. O sea, no necesariamente no, porque si yo acá meto default, rompo todo. Si yo acá meto default, rompo todo, porque si existe la más mínima presunción de que pueda dar default, hay una prima de riesgo. Ok. ¿Me entendés? O sea, sí. Si hay una prima de riesgo, la tasa de interés no puede ser la que tiene que ser. El nivel de capital no va a ser el que tiene que ser. ¿Me entendés? O sea, va a ser otro. Porque como el capital es un activo sin riesgo y la deuda es un activo riesgoso, pero en equilibrio ex ante van a estar arbitrados, va a haber una compensación por riesgo asociada a una tasa de interés más alta y yo, en todo caso, voy a redistribuir o voy a cambiar la asignación entre el capital y la deuda. Claro, ¿sí? Claro, tenés razón. Si no, si estuviera en default, estaría con otra política de deuda y ahí ya el modelo exacto, no. Exacto. O sea, lo que digo es, en equilibrio, el rendimiento ex ante de los activos tiene que ser el mismo. Sí. Entonces, eso, como la tasa de interés de los bonos y la tasa de interés del capital tiene que ser la misma, lo que te va a terminar pasando es que eso va a generar una reasignación entre deuda y capital que no es la que estamos viendo. Ahora, no hay fricción, porque como la tasa de interés es la misma, vos le decís, che, mirá, ¿querés capital o querés bono? Me da lo mismo. Bueno, toma, y te lo dan. Cuando tenés default, no. Porque ya no es lineal la cosa. Porque esto opera como un sustituto perfecto. ¿No? Porque a vos te da lo mismo. Mientras que tenga el mismo precio, te vas a mover todo lo que quieras. Pero cuando tenés una tasa de interés que es distinta, no, hay un punto solo de equilibrio. Entonces no es lo mismo, es claramente distinto. Sí, ¿Me entendés? Son dos tasas de interés que son endógenas. Porque los bonos te pagan siempre la tasa de interés del capital. Si yo pongo riesgo de default, no va a ser así. No puede haber default en esta economía. A ver, sí puede haberlo, pero es muchísimo más complicado. Genial, gracias. Bueno, habiendo dicho eso, hace mucho que no veo gente que trabaja con generación de propuestas y economías con default, son muy complicadas. El señor que yo conozco que hace eso es un señor muy grande, se llama Poler Michakis, está en Warwick. Es un tipo divino, o sea, es un señor bacanudo, pero te lleva años hacer un paper de eso y no creo que nadie quiera invertir tanto tiempo en algo así. Es bien complicado. Por lo menos para mí es bien complicado. O sea, trabajar con una economía con producción, default y generación de propuestas es muy complicado. Así que no vayamos por ahí porque no sé cómo se sale fácil. ¿Está? Muy bien. Lo que tienen que hacer, digamos, si tienen ganas, es definir cuidadosamente un equilibrio y probar que le va el RAS para esta economía. ¿Sí? Recuerden que acá falta la inversión, ojo. ¿Está? Muy bien. Un pasito más. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a resolver esta economía, este equilibrio general, para ciertas restricciones sobre el nivel de deuda y sobre los impuestos. ¿Sí? Simplemente para hacerlo analíticamente más conveniente. Ahora se van a dar cuenta por qué. Lo que vamos a suponer es que BT más 1 es igual a B chiquito por N, y eso significa que la deuda per cápita es constante. ¿Sí? Como los que pueden tomar deuda son los jóvenes, y hay tanto jóvenes como NT, la deuda per cápita es constante. Esto es BT más 1 sobre NT es igual a B chiquitito, y B chiquito es constante. ¿Está? Como los que toman deuda son los jóvenes, y hay NT más 1, y hay NT jóvenes, la deuda per cápita es constante. ¿Sí? Porque es un activo
que es contractible en T y es pagadero en T+1, y los que están activos en el mercado de deuda en el periodo T son los jóvenes. Entonces los que van a ese mercado son los jóvenes, que son N, NT. Entonces BT+1 sobre NT es la deuda per cápita, que vamos a asumir que es constante. Algo más sencillo pasa con Tao y T. Yo cobro una cápita Tao por joven, y siendo así, la recaudación total T grande, T chiquita, es la alícuota per cápita o la cápita T Tao por la cantidad de cápitas NT. Eso es más sencillo. ¿Está? Si incorporamos estas dos restricciones en la restricción de presupuesto del gobierno, obtenemos la ecuación 24. Un detalle. Esa cuenta, por supuesto que la tienen que hacer ustedes, sale, si toman esta expresión de acá, la dividen por NT y toman este bicho y lo iteran un periodo para atrás. Toman BT y lo llevan, o sea, y lo escriben un periodo para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Esta expresión vale para BT+1 y NT, y también vale para BT y NT-1. ¿Sí? Entonces, toman esa expresión de ahí, BT+1 igual a B por NT, la iteran un periodo para atrás, o le aplican el operador de desplazamiento un periodo para atrás. Eso tiene la forma BT igual a B chiquitita de NT-1. Toman esa expresión que acabo de mencionar, la reemplazan aquí, dividen todo por NT y deberían llegar a esta expresión de acá. Por supuesto que yo no lo voy a hacer, pero se supone que ustedes, después de esta explicación, lo deberían hacer. Ojo, que el examen es un ejercicio, y ese ejercicio es o de ejercicio de propuestas o del tema que viene, que es dinero con optimización. No hay muchas opciones. Entonces, para el segundo parcial, todas estas pavadas que yo digo, las tienen que tener tatuadas en el antebrazo, ¿sí? Porque si no, chucu chucu. ¿Está? ¿Estamos? Bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer el mismo truco que hicimos antes, que es anidar todas las condiciones de equilibrio general en una sola ecuación. ¿Está? Entonces, el procedimiento es completamente análogo. Tomamos la condición de factibilidad del gobierno y la reemplazamos por 26. Bueno, por 24. Tomamos la condición de factibilidad del trabajo y la del capital y la transformamos en esta expresión de acá. Después utilizo la condición de optimalidad de los hogares y digo que el ahorro no solamente es el ahorro, sino que es el ahorro óptimo, y como ahorro óptimo depende de los salarios, de los impuestos y de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, en esta expresión de aquí, vamos a marcarla, tengo factibilidad del capital, factibilidad del trabajo, optimalidad de los hogares. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. En esta expresión de aquí, agrego optimalidad del gobierno, factibilidad del gobierno, discúlpenme, y optimalidad de las firmas. Vamos a hacerlo con color distinto. Perdón. Esto es capital, trabajo y optimalidad hogares. ¿Sí? Esto
firmas. Y esto es gobierno. ¿Me siguieron? Perfecto. Bien. Una vez que tengo todas las condiciones de equilibrio anidadas en 25, caracterizo un equilibrio general igual que lo hice antes. Lamentablemente no tiene forma cerrada, es un poquito más complicado, ¿tá? Pero esa es la caracterización general de un equilibrio general a través de una ecuación de diferencias no estocástica, ¿tá? Perdón, no estocástica, no lineal, que es 25. Entonces, ahora vamos a la pregunta, perdón, ahora vamos a la pregunta siguiente, que es, ¿existe espacio para la intervención? Para eso comparo el capital estacionario descentralizado, que es el que vimos en la clase pasada, con el capital estacionario pareto eficiente, que surge de resolver la 2021, o perdón, 21-22, discúlpenme, para preferencias logarítmicas y funciones de producción caudagras. ¿Sí? Si ustedes agarran este bicho de acá, lo meten acá adentro, reemplazan las funciones de utilidad instantánea por logaritmos y reemplazan las funciones de producción por caudagras utilizando la condición de factibilidad, llegan a esta expresión de acá, que es el capital estacionario. Desde ya no hay forma de verlo en tiempo real, lo tienen que repasar ustedes. Si no les sale, fíjense en el capítulo de Williamson y ya está. ¿Sí? ¿Está? Esta es la expresión de capital estacionario y esta es la expresión de capital estacionario descentralizado. Esto es capital estacionario en pareto eficiente y esto es capital estacionario descentralizado. Como ven, no son iguales. Por lo tanto, hay espacio para la intervención. Lo que no está claro es si el capital estacionario está por arriba o por debajo del capital descentralizado. ¿Sí? Entonces, supongamos simplemente, por simplicidad, que el capital estacionario está por encima de el capital estacionario pareto eficiente. ¿Sí? Hay una sobreacumulación de capital. ¿Sí? Eso implica que la tasa de interés que surge del equilibrio descentralizado está por debajo de lo que tiene que ser. Siendo así, los viejos reciben menos de lo que les corresponde en este estacionario, o de lo que les correspondería si el mundo fuera justo. ¿Sí? Porque la tasa de interés es demasiado baja. ¿Sí? El producto es demasiado alto, los recursos corrientes son demasiado altos, la economía está sesgada en detrimento de los viejos a favor de los jóvenes. A favor de los jóvenes. Entonces, vamos a decirlo así, los jóvenes están ahorrando demasiado. ¿Sí? Y ese ahorro, porque hay una abundancia de recursos, perjudica a los viejos porque hace que los precios los perjudiquen. ¿Qué quiero decir con esto? El ahorro se remunera demasiado poco porque es muy abundante. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Intercede en el mercado de fondos prestables. Dice, mira, toda esta masa de ahorro no la cambies. Seguí consumiendo lo mismo, ponele. Después el equilibrio no va a ser así, pero ponele. No la cambies, porque cuando cambia la tasa de interés, cambia el consumo. Pero para seguir el argumento. Digo, en este mercado me voy a meter yo. Como vos estás sobreacumulando capital, yo me voy a meter y voy a desviar parte de ese ahorro a deuda pública. Entonces, el mercado de fondos prestables, que antes se dedicaba 100% a proveer el capital de las firmas de mañana, ahora, en el periodo T, se mete el gobierno y dice, dámelo y toma, te doy este bono. Y vos esperás que mañana te va a llegar la misma tasa de interés o te va a llegar una tasa de interés que no te va a perjudicar y vas a estar igual de contento. ¿Sí? Entonces, intervengo en el mercado de fondos prestables, fijo una tasa de interés y esa tasa de interés no es cualquiera. Es la tasa de interés que es consistente con la asignación pareto eficiente. ¿Cómo sé que eso pasa? De la siguiente forma. Supongamos que en esta expresión de aquí, ¿sí? Yo pido que R sea igual a N.
De forma tal de que se cumple la condición de Pareto eficiencia en la cual el producto marginal del capital, que es igual a la tasa de interés en el equilibrio descentralizado, es igual a la tasa de crecimiento de la población. Si R es igual a N, se cumple esa condición. Si eso pasa, además, la alícuota tau es 0. ¿Sí? Entonces, la asignación Pareto eficiente implica 0 impuestos, pero no implica 0 deuda. Entonces, lo primero que tengo que notar es que si yo quiero implementar la asignación Pareto eficiente, la tasa de interés tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de la población, y eso, en este equilibrio, implica 0 impuestos. Entonces, el único instrumento que use el gobierno va a ser la deuda o los activos. Todavía no sabemos. Si ves positivo, va a ser deuda. Si ves negativo, van a ser activos. ¿Está? Una vez que fijo la tasa de interés igual a N, la expresión 25 colapsa acá. ¿Sí? En este estacionario. Donde esta expresión de aquí no es otra cosa que esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí no es otra cosa que esta expresión de aquí. Esto es 0. Y este bichito de acá lo pasé restando para acá. ¿Está? Entonces, 28 es la forma de estado estacionario de 25. El estado estacionario Pareto eficiente. ¿Sí? Son dos cosas. Estado estacionario y Pareto eficiencia. Esta expresión, noten importantemente que no necesariamente implica que B sea igual a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Si el ahorro es demasiado grande respecto al capital de estado estacionario Pareto eficiente, hay deuda pública. Si el ahorro es insuficiente respecto al capital de estado estacionario, hay activos del sector público. ¿Sí? Eso, que es obvio desde el punto de vista de la ecuación 28, implica un mecanismo implícito de transferencias entre generaciones. Por ejemplo, si el capital de estado estacionario es demasiado alto, ¿sí? B va a ser positivo. ¿Cómo sé eso? Porque el ahorro es demasiado alto. Si el ahorro es demasiado alto, en ausencia de intervención pública, ¿sí? El capital es demasiado alto. Porque noten que este que está acá es el capital de Pareto eficiente, no es el capital descentralizado. Entonces, si el ahorro fuera demasiado alto, el capital que surgiría en el equilibrio sería inconsistente con el equilibrio Pareto eficiente, en particular sería demasiado alto. ¿Sí? Entonces, son dos formas de ver lo mismo. Si este es más alto o es más grande que esto es positivo. Si ese es el caso, es porque en el mercado descentralizado hay demasiado ahorro, o lo que es lo mismo en el mercado descentralizado, hay demasiado capital. Si eso es así, lo que tiene que hacer el gobierno es sacar parte de los recursos que están yendo al capital y desviarlos a sus propias arcas. Con eso, ¿qué hace? Baja la cantidad de ahorro que se destina al capital, por lo tanto hace el capital más escaso, sube la tasa de interés y eso mejora a los viejos. En particular, lo que hace el sector público es sostiene ese mecanismo de transferencias a través de honrar sus compromisos con los viejos. Entonces, le saca recursos a los jóvenes, pero al mismo tiempo le paga a los viejos. Entonces, cuando hace eso, los jóvenes saben que como el Estado cumple, cuando sean viejos van a estar del otro lado del mostrador. Entonces va a haber jóvenes que van a tomar la opción de la deuda pública y le van a dar al gobierno los recursos para que le pague a ellos. O sea, básicamente, hoy cuando son jóvenes están firmando un contrato que se va a honrar el periodo siguiente y los recursos asociados a ese contrato lo van a poner los jóvenes de la generación que les sigue. La rotación de la población implica la sostenibilidad de la política de transferencias. ¿Sí? Entonces, si yo tengo sobreacumulación de capital, tengo una tasa de interés demasiado baja y eso implica que los viejos están perjudicados. Entonces, lo que hago es, hago un mecanismo de forma tal, o genero un mecanismo de forma tal, el cual, a través de emitir deuda pública, desvío recursos, no uso impuestos, no uso gasto, solo deuda. Esa deuda es demandada por
comprada por los jóvenes, y al mismo tiempo con esos recursos yo se los puedo transferir a los viejos. Entonces, noten importantemente que pasan dos cosas. Uno, con la emisión de deuda pública, yo no solamente subo la tasa de interés, o cambio los precios de mercado, o acerco la tasa de interés a N. O sea, llevo los precios de mercado a su valor consistente con una asignación para eficiente. ¿Sí? No solamente hago eso, es que llevo los precios a su valor adecuado, sino que lo hago a través de un mecanismo redistributivo entre jóvenes y viejos. ¿Sí? Entonces, lo que hace el Estado a través de la deuda es redistribuir. Y esa redistribución implica completar un mercado. ¿Qué mercado se completó? El mercado que no existía entre los jóvenes y viejos, porque de otra forma habría default entre jóvenes y viejos. Entonces, la institucionalidad y el cumplimiento de los contratos le permite al gobierno redistribuir recursos en forma permanente a través de la deuda y que eso sea sostenible a través del tiempo. Ese contrato permite desviar recursos y reasignar precios y encauzarlos hasta su valor adecuado o acorde o consistente con el bienestar social. Entonces, a través del cumplimiento progresivo de los contratos, lo que hace el Estado es redistribuye recursos en forma permanente y lleva los precios o alinea los precios con una asignación eficiente. En particular, si hay demasiado ahorro, hay demasiado capital, la tasa de interés es muy baja, y lo que tiene que hacer el gobierno es intervenir en el mercado para que la tasa de interés vaya a un valor acorde con la equidad intergeneracional. Eso es pensar a la política debajo de la línea como pensábamos los impuestos al valor. Ahí voy, León. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hacían los impuestos al valor? Cambiaban los precios relativos. Bueno, la política debajo de la línea cambia los precios relativos. Ahora, cuando yo pensaba en impuestos al valor, lo hacía en un contexto de agentes homogéneos o de agente representativo. Entonces ahí el costado redistributivo no estaba. Entonces, lo que hace ahora el sector público es no solamente reasigna los precios relativos, o corrige los precios relativos, o modifica los precios relativos, sino que lo hace de forma tal de llevar la economía a un primer mejor. Y ese primer mejor implica una redistribución de recursos por construcción. Básicamente replica un mecanismo de asignación que se parece al que hace el planificador. Entonces, el costado redistributivo, que es propio de los agentes heterogéneos, se conecta con el mecanismo de, entre comillas, corrección de precios relativos que ya conocíamos. Y eso marida muy bien con la definición de Pareto eficiencia. Porque yo no solamente encauzo los precios relativos, sino que lo hago de forma tal de redistribuir de la misma forma que hace un planificador, de forma tal de generar reasignaciones que no pueden ser mejoradas. Entonces me meto en un mundo de asignación y de redistribución a través de la deuda, sin impuestos y sin gasto, de forma tal de completar un mercado que antes no existía. Entonces, no solamente completo mercados, tener un contrato o una vinculación o un puente de liquidez entre jóvenes y viejos que antes no existía, sino que genera un mecanismo redistributivo que emula o que se parece al que hace un planificador y replico una política de primer mejor a través de una corrección de precios relativos. Noten la complejidad del mecanismo que estamos describiendo. ¿Sí? Y todo eso, entre comillas, se hace con operaciones debajo de la línea, con deuda. Simplemente pensando que la persona que toma deuda es distinta a la persona que cobra la deuda. ¿Sí? El que me compra el bono es distinto de al que le pago el bono. Eso pasa todo el tiempo. Yo le meto un bono a los bancos, le enchufo un bono a los bancos para pagar a la compañía de seguro. O le enchufo un bono a Doña Rosa que está embuchada de dólares para pagar a los gringos. Todo el tiempo. O tomo deuda con el fondo para pagarle a el Banco de Basilea.
todo el tiempo. ¿Sí? Pues en ese sentido, la deuda es redistribución. Porque es muy difícil que el tipo de personaje que te compre la deuda, o puede ocurrir que el tipo de personaje que te compre la deuda es distinto al que se la pagas. A veces no pasa eso, a veces vos le colocás deuda a los fondos para pagarle al mismo fondo. Y a veces no pasa nada, porque básicamente está haciendo un rolling adentro de la misma institución. Bueno, ahí no hay nada. ¿Sí? Pasa. También pasa otra cosa. En este caso particular, la deuda es redistributiva. ¿Sí? Y me permite conectar o completar un mercado que antes no estaba. Entonces, al completar mercados y al replicar un mecanismo de asignación, corrijo precios y los llevo a buen destino. Entonces, la tasa de interés igual a la tasa de crecimiento de la población es el reflejo de un mecanismo de asignación y redistribución que es eficiente. Que lo veo a través de, por ejemplo, sobreacumulación de capital o subacumulación de capital. Porque también el gobierno puede, de alguna forma, tener creencias. ¿Sí? O rescatar deuda. Si ve negativo, está rescatando deuda o está adquiriendo activos. ¿Sí? En ese caso, el mecanismo es contrario. Porque hay falta de fondos prestables y ahí toma recursos de los viejos y se los da a los jóvenes. Es al revés la transferencia. ¿Sí? Como en ese caso, si falta capital, que es el otro caso, la tasa de interés es muy alta, los viejos son muy ricos y pueden aportar y pueden contribuir, y básicamente el mecanismo es exactamente el contrario. Los jóvenes reciben una transferencia desde los viejos a través de un activo que les da el sector público. Y ese activo surge de fondos que aporta el sector público, que aportan los viejos. Es el mecanismo exactamente el contrario. ¿Está? Y obviamente eso depende del lado del mercado del cual esté la tasa de interés. Sí, perdón, León, adelante, disculpame. No, mi duda justamente era sobre el caso contrario, en el que el Estado es acreedor, pero los viejos, ¿por qué te prestarían si en el próximo periodo no están? No, cómo no. O sea, en todo caso, no es que te prestan. O sea, básicamente te dan recursos, porque cuando fueron jóvenes, les diste. Es al revés, se encontró al revés. Los viejos ahora son jóvenes y te deben a vos. Los viejos fueron jóvenes, ¿no? Si vos le das plata a los jóvenes, también se la diste a los viejos cuando eran jóvenes. Entonces, lo único que hacen los viejos es te devuelven porque tampoco pueden defaultear. No tienen opción. Ok. No, porque si vos le das recursos a los jóvenes, ese mismo contrato es estacionario, en el sentido que perdura el tiempo. Entonces, si hoy yo doy recursos a los jóvenes, también es porque se los di a los viejos cuando eran jóvenes. Pero los viejos, que ahora son viejos y antes eran jóvenes, me tienen que devolver lo que yo le di. Y eso pasa porque la tasa de interés te queda muy alta. Porque la tasa de interés es muy alta. Ok. Exacto. Y es todo lo que quería decir por hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, consultas. Yo tengo algunas preguntas, ¿cómo estás? Sobre todo por el tema, digo, lo problemático que se te hace cuando la población se estanca o empieza a caer. O sea, pasar a tener rendimiento negativo del capital. Sí, a ver, en todo caso, si la población no creciera, acá la tasa de interés tendría que ser cero. Pero si fuera el caso, este modelo no es adecuado porque para vos tener una tasa de interés cero tendrías que tener infinito capital, por nada. Entonces, infinito capital per cápita, lo cual es inconveniente. Entonces, no es un modelo que esté pensado para bancarse tasas de, o sea, el producto marginal del capital nunca es negativo por construcción y difícilmente es cero, o por lo menos no es cero si el equilibrio es compacto. Pero si n es cero o negativo, este modelo no sirve. Tienes que pensar otro. Pero básicamente, el chiste del planificador es que puede reasignar con rendimiento. Si vos le sacás ese truco, que es el mismo que tenés en el sistema de reparto, si le sacás ese truco, se cae el rendimiento del planificador y el planificador no puede competir con la economía de mercado. Ese equilibrio eficiente no es implementable, porque no existe una tasa de interés real negativa en esta economía. Ahora bien, si yo te cambio el activo y te pongo un activo nominal con inflación, ya está, lo arreglé. En Argentina la norma es que la tasa de interés real ex ante sea negativa.
ya te lo arreglé. ¿Me entendés? Sí, perfecto. En lugar de trabajar con producción, tengo que trabajar con activo monetario y trabajar con efectiva inflación, ya está. Como la tasa de interés real es negativa, te pongo un bien durable que tiene cierto riesgo y ahí como te compensa, en todo caso te compensa en un activo líquido por la prima de liquidez, vos vas a tener el activo líquido aunque la tasa de interés real sea negativa, y ahí en ese caso particular podés acomodar una situación Pareto eficiente en la cual la población decrece, pero el menú de activos no es el mismo. Tiene que ser una situación en la cual los hogares no tienen acceso a la tecnología productiva y ahorran un activo líquido y tienen voluntariamente un activo líquido, ya sea porque hay cepo, o porque tienen restricción de capital, o porque no tienen restricción de capital, pero es un activo, un bien durable, y ese bien durable tiene un riesgo. Entonces, en la ecuación de no arbitraje, vos tenés un riesgo sobre el durable, y ese riesgo compensa la tasa de interés real negativa. Porque básicamente es un activo líquido con un activo no líquido. Entonces, la prima de liquidez del activo líquido compensa el rendimiento negativo ex ante, y vos te quedás igual con el activo líquido porque no querés tener tanto durable porque es no líquido. Y ya está. Perfecto, pero te cambio el contexto y ya está, funciona igual. Perfecto. A ver, no digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero se puede. Ok, y después pensando un poco la situación actual de las tasas y lo endeudados que están los gobiernos en general. O sea, pensaba eso anoche después de la clase, como cómo marida los niveles de endeudamiento que tenés y la trayectoria de natalidad, como que no estaría como muy distante del óptimo de una suavización de consumo. Pero ¿quién te dijo que los sistemas de reparto son sostenibles? Bueno, por eso, o sea, a eso iba, como que estás muy lejos de un óptimo. No, a ver, lo que digo es no lo sé. Lo que digo es, puede ser que los sistemas de reparto no se sostengan con sus propios recursos. Pero puede ser que si vos reasignás recursos de otras partidas a la seguridad social y eso te genera un nivel de cobertura previsional que es deseable, desde el punto de vista social, estás en un equilibrio que es mejor a un equilibrio en el cual el sistema de seguridad social se sostiene con sus propios recursos, porque la exclusión del adulto mayor te genera un cero, una función de bienestar social que no querés. Digo, la prestación básica por vejez es eso. Es el ingreso universal que se milita, que existe hace 800 años para los viejos, porque nadie quiere dejarle cero guita a los viejos, porque todos tenemos abuelos o padres y no queremos esa situación. Entonces digo, siempre, o sea, como te digo, la falta de previsión del adulto mayor se compensa incluso en un contexto en el cual los recursos propios del sistema previsional no alcanzan porque, vamos a decir así, entre muchas comillas y pidiendo disculpas, la desutilidad social de tener un adulto mayor desprovisto de prestaciones básicas es tal que justifica la utilización de recursos de otras prestaciones para la cobertura previsional. Eso no implica que el sistema previsional sea insostenible. Lo que digo es insostenible con sus propios recursos. ¿No? Perfecto, sí. Para salir de Argentina, así algo más cómodo, vamos a Estados Unidos o Europa. Digo, vos estás en niveles de deuda sobre PBI muy altos, cuando deberías ser al revés. Vos ahora no deberías estar ahorrando para ese momento en el cual se te vuelve incluso más insostenible el sistema de reparto o el sistema. Pero ¿quién? Nosotros, o sea, digo, los jóvenes, digamos, pues yo no soy tan joven, pero ustedes, digamos, tienen que previsionar para su juventud, digamos. Y el Estado también, digo, que va a tener que, bueno, que cobrar más impuestos, sí, está bien, pero es un cambio muy fuerte. En todo caso es un tema de la sostenibilidad de deuda pública que está en jaque, que por ejemplo toda Europa, Estados Unidos no lo sé, porque tiene otras condiciones, pero digamos, la zona euro como un todo, como vos básicamente estás en la zona euro, pero el fisco es de cada nación, bueno, la deuda es responsabilidad de cada soberano, no hay un tema supranacional ahí.
Entonces, no es cierto que todas las naciones tengan el mismo acceso al financiamiento que tiene Estados Unidos, porque no todos los países son zona euro. Entonces, Estados Unidos es Estados Unidos, sacalo, y no sé, lo discutiremos de otra forma, pero cualquier país en Europa tiene un problema. Y el problema que estás mencionando, y sí, es el primer problema que tiene Europa hoy, por lo menos que yo conozco, a nivel macroeconómico, es ese, la sostenibilidad de la deuda asociada al sistema provisional, que está alimentada en particular por el sistema provisional. Es un problema enorme que no tiene solución, más no sea a través de tomar deuda y redistribuir recursos de otras partidas o de otras dependencias para la seguridad social. Y eso no es un problema que hoy día tenga una solución, por lo menos que yo sepa. No sé cómo se va a resolver. Está claro que la falta de hijos y la longevidad es mortal para cualquier sistema previsional y es un problema que se está estudiando hace muchísimo tiempo y que todavía no tiene solución. De hecho, ahí en Francia quisieron subir la edad jubilatoria justamente por este tema y salieron con el platillo a decir que no. Claro. Está todo quebrado. Sí. No, en Chile tuvieron que hacer una reforma constitucional por un boleto, en Francia casi matan a un presidente por hacer eso. Así que me parece que eso no es un tema mínimamente sensible. Pero sí, claramente no hay solución, Santiago. No. Yo difícilmente te podría decir que es sostenible y difícilmente podría haber una solución porque no la conozco. ¿Te contesté? Está bien, básicamente termina siendo esperar un shock productivo por la IA o lo que sea, o inflación. O un shock inflacionario. Cualquier dos. Claro, sí. Sí, cualquier dos. O que eventualmente la infla o el crecimiento lleve la deuda a algo que el mercado considere sostenible y podamos volver a empezar. En Argentina pasa todo el tiempo. Todo el tiempo pasa en Argentina eso. O sea, usar el stop termina siendo eso. El mercado te corre y fuerza una corrección de forma tal de que lleva las cosas a un lugar donde se siente cómodo y vuelve a empezar. En Europa no pasa porque tienen otros mecanismos de contención. Pero en 2008-2011 pasó. Sí, perdón, tengo una pregunta. Sí, perdón. Creo que... Sí, perdón. No sé si eras Santiago. Estaba antes Santiago que vos, Gonzalo. No me termina de quedar claro qué define si KSS es mayor o menor. No, es que, en todo caso, fíjate. Si el ahorro está por encima del capital estacionario, es porque tuviste que emitir deuda. Eso en el mercado de fondos prestables no es otra cosa que decir que el ahorro, en ausencia de deuda, termina siendo un nivel de capital inadecuado. Vos básicamente lo que haces cuando emitís deuda es bajás el capital. Entonces, cuando vos bajás el capital, lo estás bajando del nivel descentralizado. Te repito, si F' es igual a N, K es igual al capital estacionario. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ahí sí. Bueno, entonces en ese caso particular, vos lo que hiciste fue llevaste ese capital estacionario a través de emisión de deuda. Eso implica que si no hubieras emitido esa deuda, todo ese ahorro generaría un nivel de capital que termina siendo más alto que el capital estacionario. ¿Me seguís? Ok. ¿Sí? Sí. Bien. Era esa la consulta, ¿no? Ahora podemos ir con Gonzalo. Santiago, ¿sí? Sí, creo que lo estaba pensando al revés. ¿Está muy bien? Sí. Bien. Gonzalo, dime. Sí, no, yo para agregar a eso que en Japón yo tengo entendido que intentan o están implementando un nuevo sistema de pensiones, pero que es como mixto, y que tenés un sistema obligatorio hasta los 60 años, y a partir de ahí como que te dan incentivos fiscales y
y de salario más alto progresivamente hasta los 70 años, poner que sean 5 o 10 años, como para incentivar a extender la vida laboral y que Bien. eso nos permita un poco sostener el sistema. Pero es Bueno, uno mismo a ver. y de transición, creo. Eso es una solución muy elegante, muy institucional, que se termina supliendo en economía más chambona como la nuestra de dos formas. Uno, Chile tiene un sistema mixto, en el cual vos tenés la posibilidad de, en el sistema de AFP, sobreaportar, que son las nuestras FJP, ellos se llaman AFP, sobreaportar de forma tal de previsionar para para una situación en la cual vos considerás que el sistema previsional no va a ser lo suficientemente bueno para vos. ¿Sí? Entonces, vos básicamente podés ahorrar a través del sistema de AFP. En el caso de las economías que son más huyentes como la nuestra, básicamente la gente termina laburando estando jubilada. O sea, yo no manejo estadísticas del mercado de trabajo muy... no las tengo presentes, pero la última vez que recuerdo, el porcentaje de personas, de varones de más de 60 y de mujeres de más de 60, perdón, de varones de más de 65 y de mujeres de más de 60 que trabajaban es altísimo. Que tenía un trabajo declarado por el PH es altísimo. ¿Sí? Entonces, vos básicamente, como te sentís bien, seguís trabajando aunque estés jubilado y duplicás ingresos. Es lo mismo que hace mucha gente porque no llega a fin de mes. Tiene el sueldo, termina el laburo y después se va a hacer Uber, no sé qué cosa con la aplicación para que le rinda la guita. Pero, ¿no? Estás sobreocupado. Sí. Te terminás, o sea, terminás teniendo un pluriempleo, que en el caso de una persona, de un adulto mayor, termina siendo un empleo y una jubilación. Sí, y no sé si hay forma de medirlo, pero en la parte social también, en países así emergentes, hay una cuestión también generacional de los hijos, que claramente, si los hijos van a terminar ayudando a esas personas que son jubiladas, que capaz no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Pero no sé si hay forma de medirlo, eso no recuerdo. Yo, a ver, no, o sea, eso es una pregunta de, vamos a decir así, altruismo inverso. En general, el viejo es el que provee al joven a través de una relación donática, porque es altruista y básicamente prefiere pagarte los estudios para que vos tengas la vida que no puedo tener, entre comillas, él o ella no pudo tener, entre comillas, pero eso se puede revertir en el caso del cual, cuando la persona que te provee está en condición pasiva, vos, como te dio tanto, le das parte de lo que te dieron. Yo no sé si Lepage tiene una pregunta para eso, porque vos tenés ingresos no laborales, y dentro de los ingresos no laborales no sé si podés peinar por fuente. Creo que no. Creo que vos declarar si son laborales y no laborales, pero no sé si han refinado la pregunta de cuál es el origen de los ingresos, ¿no? Yo me acuerdo que las estadísticas de distribución del ingreso sí podés separar ingreso laboral e ingreso no laboral, pero no recuerdo que puedas separar por fuente u origen del ingreso no laboral. Entonces, no sé si hay forma de medirlo. Pero igual que yo no lo sepa no significa que no existe, porque yo soy un ignorante de eso. Pero... No, a mí me sonaba de haberlo escuchado en la cátedra de cuentas nacionales, por eso lo traje a la conversación. Sí, no lo sé yo, honestamente no sé. Podés preguntar. No, en todo caso, si tenés alguna inquietud, me mandás un correo, yo no, sí. Digo que también es un tema de en esos casos, es ahorro que no se va a destinar a algo productivo, sino que simplemente transferencias entre generaciones. Ahí también tenés una cuestión. Exactamente, pero dentro del mismo hogar o dentro de la misma familia, digamos, ¿no? Que es algo, eso no sé cómo decir, pero eso es economía familiar, family economics. Es un poco distinto. O sea, ahí vos básicamente te metes en la lógica del hogar y cómo se separan los roles y cómo son las transferencias dentro del hogar, y es algo que el Estado puede intervenir, pero a vos te interesa más la dinámica familiar propiamente dicha, porque eso es una transferencia, entre comillas, entre privados. No es que vos recibís una UH o un plan social o lo que caso sea, sino que, o una promoción de lo que sea, sino que ahí vos básicamente todo entre privados. Entonces eso más que nada, o sea, yo lo pienso más como un problema de economía familiar, o sea, que es un campo súper activo, súper activo. Hay un montón de cosas escritas, pero puede ser que pase por ese lado, ¿no? O sea, yo honestamente no es mi campo, no lo sé, no lo conozco, pero me suena que es una pregunta de ese estilo. Pero si te interesa el tema de si eso está medido o no, me mandás un correo y yo le pongo al archivo del instituto, que hay varios que hacen microdatos y que seguramente te van a poder responder. Yo obviamente no puedo. Dale, perfecto.
¿Alguna consulta más, chicos? Muy bien. Dejo de compartir y nos vemos en un par de semanas, ¿sí? Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Buenas noches.